Les invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Vamos a leer juntos este verso de la palabra del Señor y vamos a continuar con la enseñanza que hemos venido trayendo. Amén. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 26. Nos colocamos un momentico más en pie, ahorita van a estar sentados, amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la bendición y guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dice todos? Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y abominarás porque es anatema. Nuevamente. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra son principios tuyos para cada uno de nosotros. Gracias porque a través de la obediencia a tu palabra podemos permitir, Señor, que la bendición tuya fluya en nuestros hogares, fluya en nuestras casas, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, oh Dios. Hoy declaramos que esta palabra edifica nuestras vidas. Esta palabra, Señor, derriba fortalezas, argumentos y todo aquello que se haya querido levantar en nuestra mente contrario a ti, Señor, es destruido en el nombre de Jesús. Yo declaro que entre tanto la palabra se predica, los enfermos se sanan y los cautivos son libres. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Pueden sentarse alabando el nombre del Señor. No contamines tu casa. Estamos hablando acerca de cómo poder hacer libre nuestros hogares, cómo levantar una generación que honre y glorifique al Señor. Hablábamos el domingo pasado acerca de ese decreto de muerte que Satanás ha declarado en contra de los niños, en contra de los adolescentes, y decíamos, eso es a raíz de una promesa de Dios para esta generación. Y es que Dios quiere en esta generación, en este tiempo, Él lo prometió en su palabra, que sus hijos, sus hijas sean llenos del poder del Espíritu Santo. Él quiere usar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos en este tiempo. Dice que los niños profetizarán, verán visiones, amén. Los ancianos soñarán sueños, sobre sus siervos y sobre sus siervas derramará de su espíritu, amén. Pero es importante que usted también cuide su casa, cuide su hogar de lo que pueda llegar a contaminar o a oprimir su casa, amén. Y aquí la palabra del Señor nos amonesta de no traer cosa abominable a nuestra casa para que no convirtamos nuestra casa en anatema, amén. ¿Qué es anatema? Un anatema es algo destinado a la destrucción, amén. Un anatema es algo destinado a la destrucción. En la palabra del Señor encontramos una historia de un hombre en el Antiguo Testamento que descubrió que llevar objetos malditos al lugar de su morada, a su tienda de campamento, no solamente puede afectar la victoria espiritual, sino que también puede costarles la vida, amén. Y yo no sé si recuerda esa historia. Acán, cuando Israel iba a poseer la tierra prometida, la primer ciudad que Dios les entregó fue la ciudad de Jericó, amén. Esta conquista tuvo lugar entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias, amén. La fiesta de las primicias era una fiesta única, amén, porque honra las bendiciones de Dios sobre la tierra. O sea, cuando se daba los primeros frutos de la cosecha, se celebraba la fiesta de la Pascua, y ese primer fruto se le ofrecía al Señor para que el resto de la cosecha fuera bendecida por Él, amén. Dice la palabra del Señor: si la primicia es santa, el resto de la masa será santa, amén. Por eso la Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Ya, consagre al Señor lo primero, que Él se encarga de bendecir el resto. Amén. Que Él se encarga de bendecir el resto. El presentar las primicias al Señor hace que, dice la palabra, que la bendición de Jehová se quede en nuestras casas, repose en nuestras casas. Amén. Jericó, en cuanto a la conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida, Jericó era las primicias. Jericó era la primer ciudad que el pueblo de Israel iba a conquistar. Fue la primera ciudad que Dios les entregó, amén. Y Él les dio instrucciones muy claras en cuanto a que esa ciudad era primicia para Él, amén. Entonces Él les dijo que todos los despojos que se reunieran de esa conquista, nadie iba a tomar de ello nada para sí. Todo lo que se reuniera de esa conquista debía ser llevado al tesoro del tabernáculo del Señor como una ofrenda de primicia para Él. Leámoslo allí en Josué capítulo 6, verso 18 y verso 19. Amén. Dios había dispuesto esa ciudad que fuera la primera. Mire, algo que Dios quiere, por eso Él estableció el diezmo, es que usted siempre tenga en cuenta primero a Dios. Mire, pero Satanás se opone. A veces dentro del mismo pueblo de Dios se levanta gente diciéndole que eso usted para qué diezma, que eso no diezme, ¿verdad? Y de esa manera en muchos hogares hay maldición. Amén. Porque cuando usted toma lo que es de Él, eso que iba a ser para bendición suya se le convierte en anatema dentro de su propia casa. Amén. Se convierte en anatema dentro de su propia casa. Mire Josué 6, 18 y 19 dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová entre el tesoro y entren en el tesoro de Jehová. O sea, todo lo demás debía ser consumado como un sacrificio. Amén. Esa nación estaba bajo maldición y todo tenía que ser quemado. Y el Señor dijo: resérvense la plata, el oro, el bronce y el hierro, y sean presentados en el tesoro del Señor. Amén. Pero la palabra del Señor dice que este hombre Acán fue codicioso. Mire, hermano, cuando uno no honra a Dios con sus bienes y con las primicias, ¿sabe qué es lo que lo oprime a uno? La codicia. Amén. La codicia, el querer coger lo que a uno no le pertenece. Las primicias pertenecen al Señor, y si se retienen, amén, si uno las retiene, no solo son malditas, sino que también la desobediencia trae una maldición, al igual que la produjo en el pueblo de Israel. Amén. El pueblo iba en victoria. Recordamos cómo Dios le dio la victoria al pueblo de Israel con Jericó, sin ellos hacer ninguna estrategia militar, sin ellos hacer ningún tipo de esfuerzo. Amén. Solamente obedeciendo el mandato del Señor, que era darle una vuelta a Jericó durante 6 días, y el último día darle 7 vueltas. Y cuando terminara la 7ª vuelta, tocaban las trompetas y la ciudad fue entregada. Así de fácil. Mire, hermano, Dios quiere hacernos la vida fácil. El problema es que la desobediencia complica demasiado las cosas. Amén. Hay muchas personas que reciben al Señor, alaban al Señor, vienen a la iglesia, en unas cosas obedecen y en otras no obedecen. Amén. Y entonces le están abriendo la puerta al enemigo para que su casa esté todo el tiempo bajo ataques satánicos, bajo como anatema. Amén. Este hombre fue codicioso con lo que le pertenecía a Dios. Y hermano, en el momento que usted toma lo que es de Dios para sí, en lugar de eso ser bendición para usted, se le convierte en una maldición. Amén. Por eso cuando el Señor amonesta al pueblo de Israel en Malaquías, porque Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, y cuando Malaquías fue levantado como profeta de Dios, Israel, el sacerdocio, las familias, todas se habían vuelto contra Dios. Se habían vuelto en el área social, en el área gubernamental, en el familiar y en el financiero. Amén.
todos se habían vuelto, había infidelidad en los matrimonios, había abuso de autoridad, los sacerdotes se embriagaban, daban juicios torcidos, el pueblo no estaba honrando a Dios con los diezmos. Lea conmigo allí en Malaquías 3. Si usted lee todo el libro de Malaquías, no es largo, no es extenso, hoy que es el día del Señor, se puede dar esa bendición de leerlo, amén. Y usted se da cuenta que toda, o sea, como la base de la sociedad, toda estaba infectada de pecado. Y una de esas áreas era el área financiera. Ellos estaban en escasez, ellos estaban en pobreza. Y muchas veces decimos, Señor, pero es que tú no me bendices. Y Él dice, pero ¿cómo te puedo bendecir si su casa se ha vuelto un anatema? Amén. Si su casa está abierta a la maldición al no honrar al Señor. Dice, porque yo Jehová, 3:6 en adelante, Malaquías, dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Mire, hermano, cuando uno se endurece al mandamiento de Dios, la conciencia se cauteriza tanto que Dios le está hablando y la persona como que no se da cuenta. Y le dicen al Señor, pero ¿en qué tenemos que volvernos? O sea, ¿en qué hemos fallado? Y el Señor les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Porque Él dice que robar. Él no dijo no me han dado, no dice me han robado. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando alguien le dice que usted le robó, ¿qué le está diciendo? Que le quitó algo que era de él, ¿no es cierto? Si a usted le demandan por robo es porque usted cogió algo que a usted no le pertenecía. ¿Cuál es la consecuencia de hacer eso? De retener para nosotros lo que es de él. Dice, malditos sois con maldición. Amén. Porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. O sea, toda la nación había sido infiel a Dios. ¿Había solución? Sí, hay una solución. Dios siempre nos da un camino de salida. Dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mire, el propósito del diezmo es que en la casa de Dios no falte nada. Amén. No falte nada. Dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros ¿qué? Se cambia la maldición por bendición cuando nosotros obedecemos. Amén. Hasta que sobreabunde. Miren, muchas veces no somos fieles a Dios. La excusa ¿cuál es? Es que no me alcanza. Es que si a mí me alcanzara, es que si yo pudiera. Mire, mientras usted no dé el paso de obedecer, nunca va a poder. Por su cuenta nunca va a poder. ¿Amén? Por su cuenta usted nunca va a poder. Tiene que creerle a Él. Y Él dice, yo le voy a bendecir hasta que le sobreabunde. ¿Qué más dice? Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué va a pasar? Todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mire, el problema de que en muchos hogares cristianos no haya bendición, no es que Cristo no haya muerto para que por su pobreza usted sea enriquecido. Es que falta ser obediente, falta sacar ¿qué? El anatema. Falta que usted deje de tomarse lo que le pertenece al Señor. Amén. Anatema en el original es crien. Es algo que ha sido marcado para destruir. Amén. Miremos en Acán las consecuencias tan terribles que le trajo haberse tomado algo de lo que Dios, o sea, parte de lo que era maldito y parte de lo que debía ser llevado al altar. Él se tomó un lingote de oro que Dios lo había destinado para ser llevado al tesoro del templo. Amén. Y se tomó un manto babilónico que era maldito y lo llevó a su casa. Lea conmigo Jueces
7, 24 al 26. Perdón, Josué 7, 24 al 26. Dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Lea conmigo el capítulo 8, verso 1 y 2. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Y Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás ahí a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ellos. La siguiente ciudad que ellos debían conquistar era ahí. Pero recuerde que Josué fue presuntuoso, no preguntó al Señor, no santificó el pueblo antes de ir a la guerra, y en la primera avanzada que hicieron fueron derrotados, amén. Y es cuando Josué entra y le dice, Señor, ¿qué pasa? Y cayó en un desaliento. Mire, hermano, cuando Satanás es el que mete la mano en algo que produce es un desaliento en el corazón terrible, un desánimo. Tanto que Josué fue de los que se mantuvo firme durante los 40 años, no renegó. Pero en ese momento Josué, su corazón desfalleció y le dijo a Dios que para qué los había sacado de Egipto. O sea, jamás había dicho Josué eso. Pero en ese momento su corazón desfalleció. Mire, y eso es muy importante. A veces nos puede suceder algo y puede venir de tres frentes diferentes. Tal vez una situación económica terrible, ¿verdad? Puede ser una prueba. Su corazón está fortalecido en Dios, amén. Y ahí está el Señor, ahí, hablándole, dándole una promesa, supliendo aquí, supliendo allá. Porque ahí Dios quiere es que su fe crezca, amén. Permita esa situación para que usted vea a Dios obrar en cosas más grandes de las que usted había visto hasta ese momento. Pero usted está fortalecido en el Señor. Otra situación, otra causa por la que pudo venir esa situación es una disciplina, amén. O sea, se pecó, ya reconoció su pecado, ahora viene una manera de Dios tratar con su vida. Dios conoce cómo es que uno reacciona, amén. En esa situación hay como un sentido de cuando uno está regañado, ¿no es cierto? Como que lo echan a uno a un ladito, como que recuerda cuando su mamá o su papá le regañaba y usted se entristecía y le miraba como, ¿ya le puedo mirar bien? ¿Ya le puedo hablar bien? ¿Sí? O todavía estoy ahí regañadito. Y otra situación puede ser un ataque de Satanás, amén. Cuando usted, la situación que está viviendo es un ataque del enemigo, mire, hay un bombardeo en su mente, en su corazón, para renegar de Dios. Cada vez que ve la situación, lo primero que le bombardea en su mente es, ¿de qué me sirve ser cristiano? A mí nunca me ha pasado esto, ¿verdad? A ponerse a renegar de Dios, a dudar de la palabra, amén. Y recuerda, Israel por uno solo se había vuelto anatema, por uno solo. Mire, hermano, algo que uno tiene que entender es la responsabilidad que uno tiene al pertenecer al cuerpo de Cristo, amén. Su obediencia bendice a la iglesia del Señor. Su desobediencia afecta a todo el cuerpo, amén. Afecta a todo el cuerpo. Cuando hay pecado dentro de la iglesia está afligida, amén. La iglesia está atacada. Por eso la Biblia algo que nos ordena es a confesarnos nuestros pecados unos a otros para que haya sanidad, para que haya restauración, amén. Pero hay muchas personas pecan y el diablo le dice, pero ¿para qué tiene que confesar su pecado? Usted ya pertenece a un cuerpo, amén.
Usted ya hace parte de un cuerpo. Eso es como que el dedo meñique se lesione y el resto del cuerpo dice: a mí no me interesa, es usted. Yo no sé si a usted le ha pasado una infección, una cortada, algo en un dedo, por pequeño que sea. Si usted la descuida, ¿qué hace el cuerpo? Todo se aflige, empieza a tener fiebre, empiezan a inflamarse, a hacerle, ¿cómo es? Seca, ¿qué dice? Se le empiezan a inflamar los ganglios, amén. Y usted empieza a tener dolores y empieza a sentirse débil. Y es un dedito el que está afligido, pero él se encarga de contaminar todo el cuerpo. Israel, cuando Josué se arrodilla a renegar contra Dios, él le dice: no pelee conmigo, hay pecado en medio del pueblo, llámelos y santifíquelos antes. Mire, hermano, eso es muy importante. Siempre que vamos a hacer una labor, santifiquémonos, amén. Que usted va a enfrentar un día. ¿Qué cosas se han hecho en su familia? ¿Cuántos pecados se han cometido tal vez en su casa, sus hijos, su cónyuge, usted mismo? Amén. Muy importante que nos santifiquemos. Dice la palabra que Job todos los días ofrecía sacrificios a Dios por si sus hijos hubiesen pecado contra él. En ese entonces todo el pecado siempre el pecado se ha limpiado con sangre. Amén. Pero en ese entonces tocaba ofrecer un sacrificio, un macho cabrío, un cordero, que era símbolo de Cristo. Hoy Cristo ya derramó su sangre, hoy hay redención por su sangre, pero hay muchos que viven la vida así como sin santificar su casa, sin santificar sus vidas, sin santificar su dinero. Mire, hermano, hoy estamos bajo un ataque impresionante en el área financiera, ¿amén? Satanás quiere tomar el control del dinero. En nuestro país mucho dinero del que circula se ha ganado por el narcotráfico, amén, por la extorsión, por la usura, por el soborno. Es muy importante que cuando ese dinero llegue a su vida, santifique ese dinero, amén. Conságrelo al Señor, aparte lo que le pertenece a Dios, entrégueselo, que Él se encarga de bendecir el resto que le ha quedado, amén. Pero a veces queremos la bendición de Dios, pero no somos fieles a Él. Mire, Dios no era que les iba a quitar todo. Alguien diría: pero tanto oro que había en Jericó. Él dijo: eso es mío, yo me encargo de bendecirles el resto. Usted se da cuenta que cuando van a tomar la siguiente ciudad, Dios ya no les pide que se lo entreguen a Él. Dice: ahora lo que tomen de esa ciudad, ahora va a ser de ustedes, amén. Mire, Dios ¿qué le dice? Hónreme, que yo me voy a encargar de bendecirle el resto, amén. Y esa es una de las áreas donde mucho pueblo de Dios está bajo maldición. Trabajan y reciben el jornal como si lo recibieran en saco roto. Dice la Biblia: comen, no se sacian, beben, no les va la sed, se visten, no se abrigan. O sea, no hay satisfacción en lo que se tiene, amén. No hay. ¿Por qué? Porque ese dinero no ha sido puesto en el altar del Señor, amén. Cuando usted aparta lo que es de Él, Él se encarga de bendecir el resto. Dice: el resto, lo que le quede a usted, yo se lo voy a bendecir. Mire, hermano, es mucho mejor el 90 con la bendición de Dios que el 100 bajo maldición, amén. Que el 100 bajo maldición. Y hay cantidad de testimonios aquí de cómo Dios, y Él nos demanda, dice: pruébeme. ¿Usted duda de eso? Pruébeme, a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Mire, hermano, como pastores no estamos detrás de cuánto se gana usted y usted diezmó lo que es. No, nosotros no hacemos eso. Pero sí estamos un poquito más intensos con los que ya están sirviendo al Señor. Porque no es testimonio que una persona ya sirva al Señor y en la casa no hay que comer, en la casa no hay que vestir, no hay para pagar los servicios. Mejor dicho, eso no es testimonio. ¿Qué van a pensar los hijos? De nada sirve servir al Señor. Miren, mi papá toda la vida sirviéndole a Dios y todo el tiempo en una escasez terrible. ¿Pero por qué? Porque no se honra a Dios, amén. No se honra a Dios. Dice la Biblia: yo le abriré las ventanas de los cielos
y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Amén. Qué triste que muchas personas le creen a Dios para salvación, pero no para la parte financiera. Y el enemigo los está arruinando y la casa está bajo maldición porque han tomado lo que le pertenecía al Señor. El Señor no le dice que le entregue el 100% de lo que usted gana. Dice, entrégueme lo que a mí me pertenece y yo, por eso que usted me da, yo me encargo de bendecirle el resto. Yo me encargo de abrirle las ventanas de los cielos. Dios le dijo, lo que tomen de Jericó es la primicia para mí, pero lo de las demás ciudades será para ustedes. Amén. Será ganado para ustedes, será oro para ustedes, será plata para ustedes, será... Mire, hermano, Dios no le quiere quitar nada. Dios solo quiere derramar su bendición. Amén. Otra situación que abre las puertas a Satanás en los hogares es llevar objetos malditos a la casa. Hay muchas personas que se quejan de que en su casa no hay paz, que sienten cosas que les espantan, que les asustan, que les mueven una cosa que otra, ¿verdad? Que los niños gritan dormidos, espantados, bueno, muchas cosas. Si en esa casa vive un hijo, una hija de Dios, ¿qué debe reinar en esa casa? La presencia de Dios, amén. El gozo, la paz del Señor. Pero hay personas que llevan a sus hogares objetos malditos, amén. Por ejemplo, hay cristianos que son capaces de ir que para comprar barato una nevera o una licuadora o las tapas del carro o la tapa de la gasolina que la robaron, ellos van y la compran en donde los reducidores. Amén. Mire, hermano, eso es traer un objeto maldito a su casa. Amén. Algo que ha sido robado, algo que ha sido hurtado. A veces hasta se ha matado a alguien para traer esas cosas, para obtener esas cosas. Hay muchos negocios que viven de comprarle a la gente que roba. Y luego muchos cristianos van y compran allá, amén. A veces llevamos cosas que han sido objetos, que han sido utilizados en otras religiones para adorar ídolos o que fueron utilizadas en adoración a un ídolo. A veces somos muy dados cuando viajamos a comprar de souvenirs, de recuerdos, lo típico de la región. Casi siempre lo típico de la región es muy ligado a un ídolo, a un santo de la devoción, a quien han consagrado esos lugares, ¿verdad? Y hay muchas personas que van de viaje y ellos no se cuidan dónde entran, qué traen a sus casas, amén. Mire la palabra del Señor hablando de la adoración a los ídolos. Primera de Corintios 10, 19 y 20 dice: lo que se consagra a un ídolo, realmente se le consagra ¿a quién? A un demonio. Dice la palabra del Señor: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Mire, hermano, hay mucho hoy que la nueva era está incursionando tanto en la cultura, en la sociedad. Hoy hay mucha cosa que está consagrada a dioses orientales, amén. Que hoy hablan de las mantras, de los colores de influencia, que pinte la casa de tal color para que usted sienta tal energía, ¿verdad? Y hoy se habla mucho de las energías a través de los olores, a través de los signos zodiacales. Y muchos cristianos, como ciegos, van y adquieren todos esos objetos y los llevan a su casa. Mire, Satanás sabe a qué tiene derecho, amén. Él sabe qué cosas él puede usar. Satanás no puede hacer lo que le dé la gana. Él es un ser limitado, amén. Él fue un ser creado. Él fue creado no un diablo, sino un arcángel. Pero por su desobediencia, por su rebeldía, por su orgullo, que no nació de nadie sino de él, fue convertido en diablo, amén. Y él, aunque no puede hacer todo lo que quiere, aprovecha todo derecho legal que las personas le entreguen, amén. Y cuando algo se lo han consagrado a él, él va a reclamar ese derecho donde quiera que eso sea llevado, amén. Donde quiera que ese objeto sea llevado. Hay otras cosas que también
abren las puertas a Satanás en los hogares, la pornografía. Mire, sobre todo la pornografía ataca más a los hombres, aunque ahorita ya mucha mujer también está oprimida por ese espíritu inmundo de pornografía. Y hay muchos esposos que cuando ya la familia se duerme, encienden el televisor y alimentan su mente con la pornografía, y eso empieza a abrir la puerta a espíritus de lujuria en su casa, empieza a influenciar los niños, amén. Empieza a influenciar, porque donde a él le abran la puerta, recuerde que él es un ladrón, amén. Él es un ladrón, y los ladrones donde le dejen la puerta abierta, mire, hay ladrones que van pasando por las casas y van sacudiendo la puerta a ver cuál se quedó sin llave, y esa les queda más facilita para entrar, amén. Aunque también buscan la manera de abrir, el Satanás también va a buscar la manera de que usted abra puertas, amén. A veces llevar cosas que han sido usados en la inmundicia. Mire, hermano, algo que Dios quiere, usted es un hijo del rey y Dios quiere lo mejor para usted, amén. Hay muchas personas que es una forma de pensar, todo lo viejo lo llevan para la casa y viven buscando cuanto mueble viejo vendan, ¿verdad? Cuanto cute viejo estén vendiendo, lo llevan para la casa. Donde quiera que regalen algo, regálemelo a mí, no saben ni dónde meterlo ya. Miren, mucha de esa cosa ha sido usada para el pecado, amén. Camas que han sido usadas en moteles y luego las van a cambiar y las sacan a venta, y usted lleva una cosa de esas para su casa. Mire, acostúmbrese a depender de la bendición de Dios, amén. Creyentes que cuando hay un cumpleaños, un matrimonio o algo, ellos se van y alquilan la ropa a saber quién se la ha puesto, para qué la han usado, amén. Miren, mejor así sea una sola camisita, pero que fue hecha para usted, amén. Fue creada para usted, usted fue el que se la estrenó. Pero a veces es todo lo regalado, y eso es una forma de pensar. Usted me estará mirando feo, claro, usted como nunca le ha tocado. Mire, en la casa fuimos 6 hijos. Usted sabe que criar 6 hijos no es fácil. Y algo que a mí me ha gustado es estrenar. A mí me encanta estrenar. Y entonces pues mi mamá fue modista, o sea, ella sabía hacer, pero el trabajo a veces no le permitía, y a mí me gustaba comprarme una tela y que al otro día me la hicieran y ya colocármela. Entonces, ¿qué hice? Aprendí a coser y yo misma hacía mi ropa, amén. Pero nunca me gustó ponerme ropa usada de otras personas. Pero a veces hay personas que les gusta, o sea, eso ya se volvió ¿qué? Una costumbre. Y a toda hora viven pidiendo regalado. Sí, yo sé que vienen necesidades, muchas veces crisis, pero hay un Dios poderoso que prometió suplirnos las necesidades, amén. Prometió suplirnos las necesidades. A veces es una forma de pensar que no nos ayudan, amén, que no nos edifican. Mire, hermano, recuerde algo, la Biblia nos dice que la lucha que nosotros tenemos no es con carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las esferas celestes. Él está buscando que usted le abra puerta, amén. En la esfera espiritual, el Espíritu Santo se mueve hacia nosotros cuando nosotros oramos, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros leemos las Escrituras. Usted lanza una palabra conforme a la palabra de Dios y los ángeles son activados a su favor, amén. Usted bendice su casa, usted bendice su trabajo, usted bendice a sus hijos conforme a la palabra. Y la palabra del Señor dice que los ángeles de Dios son apresurados por Dios para que ejecuten esa palabra, amén. Los ángeles constantemente están recibiendo la comisión de ministrar a los justos, amén, de traer respuesta, de traer bendición. Mire allí Hebreos capítulo 1 versículos 13 y 14, hablando la palabra de los ángeles, dice que son puestos para ministrarnos a los santos, amén, a los que hemos creído en el Señor. Dice pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y en la Biblia encontramos a los ángeles en muchas misiones, amén. Por ejemplo, cuando Daniel oró al Señor, allí en Daniel capítulo 6 versículo 22,
Daniel capítulo 6, verso 22, vemos a un ángel enviado por Dios a llevarle una respuesta de acuerdo a lo que él estaba clamando. Daniel 6, 22 dice: mi Dios, perdón, me equivoqué, ahí fue cuando fue llevado al foso de los leones. Dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. Dice, la Biblia también habla de cuando los jóvenes fueron echados al horno de fuego, allí había alguien con ellos y el fuego no los tocó. Amén. No los tocó. Cuando Daniel clamó a Dios, dice la palabra del Señor que le fue enviada la respuesta desde el mismo momento que clamó. Pero ¿quién se le opuso? El príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. Dice la palabra que le tocó pedir ayuda, y vino Miguel y le ayudó y pudo llegar la respuesta. Mire, hermano, a veces nos desesperamos porque clamamos hoy y no vemos la respuesta ya. La Biblia algo que nos promete es que todas nuestras oraciones son oídas de parte de Dios. Amén. Pero muchas veces hay principados, hay potestades que se oponen a que la respuesta llegue. Mire, hermano, cuando, por ejemplo, Bucaramanga es la ciudad donde hay más cristianos en Colombia, y Bucaramanga es una de las ciudades más apetecidas por cualquier colombiano. Amén. Es una de las ciudades donde la gente se siente un poco más segura, donde la gente es más feliz, donde hay más tranquilidad. Amén. Un hombre que fue satanista, él le comentaba a un predicador y le decía cómo los demonios, así como la comida es para nosotros y nos hace crecer para los lados, ¿no es cierto? Y nos hace ponernos obesos, así es el pecado para los demonios. O sea, hay lugares donde los demonios son más chiquitos, ahí como simios, como miquitos ahí trepados bombardeando las mentes, pero hay otros donde son unos gorilas por causa del pecado que abunda en esos lugares. Amén. Mire, hermano, el evangelio es la solución para este mundo. Este mundo no tiene otra salida, este mundo no tiene otra solución. Amén. Entre más pecado haya, esas potestades infernales se vuelven ¿qué? Más fuertes. Amén. Más impenetrables. Recuerde que Daniel estaba en un lugar donde solo él y sus amigos adoraban al Señor. Amén. Todo lo demás era idolatría, paganismo, pecado, inmundicia, y le fue un poco fuerte. Los ángeles han sido puestos a nuestro servicio. Mire, hermano, hermana, usted tiene que ángeles a su servicio. Hay ángeles de Dios para sus hijos. Amén. Hay ángeles de Dios para cuidar su casa. Recuerde allí en Lucas capítulo 1, cuando es el advenimiento de Cristo a nacer como niño, como los ángeles estuvieron moviéndose en diferentes áreas. Allí en Lucas 1, 11 al 13, Lucas capítulo 1 verso 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan, que fue el precursor de Cristo. Amén. ¿Quién le dio el mensaje a Zacarías? Un ángel. ¿Dónde se lo dio? Cerca al altar del incienso. Él estaba oficiando y fue enviado un ángel a darle un mensaje. En Lucas capítulo 2, verso 8 al 11, también vemos ángeles operando. Lucas 2, 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Bueno, y le comienza a dar todas las instrucciones de lo que ellos iban a ver. O sea, así como cuando usted adora, cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, cuando usted ofrece al Señor algo, los ángeles de Dios están disponibles, están a su disposición para operar, amén, para operar a favor suyo.
así también los demonios saben dónde tienen derecho, amén, y comienzan a reclamar los derechos. Por eso muchas personas se ven muy influenciadas en sus propias casas, porque les abren mucho derecho, amén. Mire, hay cristianos que no cuelan nada, prenden el radio y lo que suene todo el día. Otros encienden el televisor y eso ahí entra magia, entra horóscopo, entra tarot, entra cuanta basura bombardeen por ahí. Y ellos como si nada, luego van a orar en la casa y están pesados. Eso, van a ver televisión y están ahí 2, 3 horas. Yo no sé cómo un creyente sea capaz de pasar tanto tiempo frente a un televisor, amén. Pero va a orar y a los 5 minutos ya está pestañeando, ¿verdad? Ya está, se quedan dormidos en el culto. Todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra, los duerme. Yo no sé si es la paz que reciben, que les hace entrar en ese relax, amén, o qué es lo que pasa, amén. Pero mire, hermano, si preguntáramos aquí a cada uno y cada uno fuera totalmente sincero, ¿cuánto tiempo ora diario? ¿Cuántos lograrían pasar de la horita? El Señor dijo, ni siquiera una hora. Ni siquiera una hora. O sea, una hora es lo mínimo. Pero hay creyentes que quieren ser súper victoriosos con 5 minutos de oración. Y usted con 5 minutos no alcanza a desconectar, pero nada, ¿verdad? Y otros más olímpicos oran acostados. Oran acostados, ¿sabes? Que yo oro acostado. Sí, usted puede orar acostado, de pie, sentado, ¿verdad? Pero es que eso de que uno ore siempre acostado, lo duda uno, ¿no es cierto? Y todavía con el televisor prendido y con los audífonos colocados. O sea, ¿qué tanto puede entrar en esas aguas del Espíritu? Amén. ¿Qué tanto puede conocer a Dios? Amén. Pero sí, muchas puertas abiertas. Mire, hermano, la puerta de la pornografía es impresionante. Amén. Usted no se imagina el daño que usted se genera a través de la pornografía. Y es triste que es una de las industrias más rentables hoy día. Mueven miles y miles de millones de dólares. Como personas toman niños para pornografía infantil, amén. Un psiquiatra explicaba por qué una sola imagen pornográfica le queda grabada de por vida. Mire, yo creo que las personas que se han permitido esa maldita atadura de la pornografía recuerdan la primera imagen que vieron. Ahí la tienen fresquita, como si la acabaran de recibir. Cuando una persona le abre las puertas a ese espíritu engañador, porque mire, hermano, la pornografía es un engaño y muchas personas se mentalizan ese tipo de mujeres perfectas y empiezan a buscarlas en el mundo real y empiezan a rechazar a su esposa. Mire, uno ha oído de muchas mujeres que sus esposos ya no tienen relaciones con ellas, como si no sintieran nada, pero es que se han dejado llevar por el espíritu inmundo de la pornografía, amén. Es un engaño del diablo. El espíritu de seducción que maneja la pornografía aleja a la persona de la vida real, de la realidad, y la mantiene girando en un mismo círculo. Es esa imagen ahí, denle, un sinfín. Un psiquiatra decía que una imagen pornográfica produce en la mente de la persona lo que hace una marca con la que marcan las vacas. Bueno, ya no las marcan así porque dañan la piel. Ahora ya les ponen un chip a las vacas, pero antes las marcaban con unas iniciales que las ponían al rojo vivo y las colocaban, que tocaría quitarle el pedazo a la vaca para poderle quitar. Bueno, así es una imagen pornográfica en la mente de una persona. Mire, hermano, una de las personas que terminó en desgracia, habiendo sido rodeado de tantas cosas angelicales maravillosas, anunciado por Dios con señales y prodigios, y terminó como una mula dando vueltas, fue Sansón. Pero Sansón siempre estuvo codiciando a las filisteas. Dios desde antes de nacer había dicho que él era nazareo.
era apartado para Dios. Algo que un nazareo debía hacer era casarse con una hija de levita. Pero él siempre codició fue las filisteas. Y eso envolvieron su alma hasta el punto que cayó en manos de Dalila, la cual le descubrió el secreto de su fuerza. Y dice la Biblia que se volvió tan rebruto, ¿verdad? Porque viendo que le decía, ¿cuál es la razón de su fuerza? Y él le decía una mentira y ella de una vez le decía a los filisteos. Pero él creyó que podía seguir jugando con eso. Mire, hermano, hay mucha gente cristiana que cree que puede jugar con el pecado. Y la hace la primera y se sale de ella. Y la hace la segunda y se sale de ella. Y Sansón se acomodó al pecado, creyó que podía seguir saliendo. Pero mire, tenía más discernimiento Dalila que Sansón. Porque Dalila se dio cuenta que la fuerza se le había ido. Se dio cuenta. Y Sansón se levantó creyendo que el Espíritu de Dios estaba y el Espíritu Santo ya se había ido de él. Ni siquiera se dio cuenta. ¿Y cómo terminó la vida de Sansón? ¿Cómo terminó? Lea conmigo allí Jueces 16:21. Mire, hermano, entregado en la mano de, o sea, Dios designó a Sansón para que liberara al pueblo de Israel de los filisteos, pero a causa de su desobediencia, él cayó en manos de aquellos que Dios iba a vencer por medio de él, por causa del pecado. Dice, mas los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué hacía ese molino? ¿Qué hacía la persona? O sea, ese oficio lo hacía un animal, que era girar para que el molino hiciera su labor. Y a él lo pusieron en eso. Mire, la persona atada a la pornografía, su mente es así, un círculo vicioso todo el tiempo. Por eso la gente oprimida por la pornografía, usted la ve muy elevada, medio eleva y esa mente empieza a girar y dele, y dele, y dele. ¿A qué le abre puertas? Mire, hermano, a espíritus de lujuria, amén, a espíritus de lujuria, espíritus de seducción. Satanás toma control de la mente de una persona que le da la oportunidad a la pornografía, amén. Le conduce a ataduras, a puertas de seducción, de incluso cometer hechos aberrantes. Mire, estas personas que han cometido hechos que han escandalizado al país, de abusar de un niño, de una niña, luego descuartizar todo eso, la mayoría ha hecho eso después de un momento de pornografía, amén. Y tenga en cuenta esto, hermano, lo que usted se permite de a poquito, sus hijos se lo van a permitir en una mayor cantidad. Cada pecado que usted permite en su vida, usted luego lo va a ver en la vida de sus hijos, pero de una mayor cantidad, amén. Otra puerta abierta, los juegos ocultos. Mire, hoy en las escuelas se están promoviendo todo tipo de juegos ocultistas, que la tijera le gira y les habla, que la tabla ouija. Hemos tenido que ministrar personas con unas opresiones demoníacas de locura, literalmente, que se oprimieron a través de esa tabla ouija, amén. Todos esos juegos que tienen que ver con el azar, con la adivinación, con la invocación de espíritus. Miren, muchos que ven eso como un juego, que llamar a las líneas psíquicas. ¿Qué día me impresionaba? Estaba en algún lugar y había una emisora y estaba hablando una vidente, una bruja, que supuestamente hacía venir los espíritus de personas muertas. ¿Y sabe quiénes llamaban? Niños, niñas, que quiero que me traiga a mi abuelita, y muchos lo toman como un juego, amén, como un juego. La nueva era, el yoga, la meditación trascendental, eso de dejar la mente en blanco, amén, en posturas orientales que Satanás las conoce y sabe que se las hacen para él, amén, y él reclama ese derecho legal. Mire, eso atrae muchísimos espíritus familiares, amén, esos espíritus familiares que toman control de generaciones en generaciones. Las personas que se vinculan a este tipo de juegos ocultistas, a la hechicería, a la brujería, tienden a los demonios se trasladan de una generación a otra.
que la abuelita practicaba la magia, ¡pum!, se lo pasó al hijo o al nieto. Ese mismo espíritu inmundo, amén. Por eso muchas personas cuando vienen al Señor comienzan a ser atacadas por influencias malignas y la persona dice, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Casi siempre hay una consagración de por medio, amén. Hay una consagración a un ídolo, a un demonio, a un brujo, a una hechicería, algún espíritu familiar que sus ancestros tuvieron y se lo transmitieron. Mire, hermano, así como usted bendice a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, la gente que practica la brujería, la hechicería, también consagra a sus generaciones. Por eso es muy importante cuando venimos al Señor cancelar toda consagración que hayan hecho de nosotros a ídolos, a brujos, a santeros, a la masonería, a cualquier tipo de relación ocultista, amén. Porque esos espíritus inmundos tienden a pedir derechos, a reclamar derechos. Hay personas que siempre las curaron fue con brujería. Siempre sus padres a todo, que hasta un dolor de muela lo llevaban a un brujo, que se escuajaba, que para un brujo, que bueno, todo lo que le pasaba para donde el brujo, para donde el brujo, para donde el brujo. Y luego llegan al Señor y qué perturbación que empiezan a tener. Es muy importante que usted perdone a sus padres si ellos pusieron la confianza fue en la brujería y no en el Señor, amén. Y anule todas esas consagraciones y eche esos espíritus inmundos fuera, amén. Otra puerta abierta son las drogas ilícitas, amén. Las drogas. Mire, Satanás, la mayoría, en una ocasión hacían una encuesta a personas que al menos hubiesen fumado marihuana, como lo más bajito, y ellos decían, en un 20% habla de tener alucinaciones demoníacas, amén, alucinaciones demoníacas. Mire, Satanás toma esto de una manera impresionante, amén. Las drogas ilícitas, cuando la Biblia habla de hechicería, la palabra usada allí es farmaqueia, amén, lo que hoy se llama farmacia, pero que son drogas para controlar a la persona. Miren, normalmente el drogadicto, ¿qué es lo que busca? ¿Por qué consume droga? ¿Qué es lo que está buscando? Dispersarse, olvidar sus penas, olvidar sus heridas, amén. Pero ¿de qué manera lo está haciendo? La Biblia nos da solución para eso. Dice, eche toda ansiedad sobre Él tiene cuidado de vosotros, amén. Otra puerta abierta, hermanos, son el alcohol. Hay muchos cristianos que todavía decoran el comedor con botellas de vino, con botellas de ron, con botellas de brandy, amén. Que en diciembre les dan trago. Mire, oí el testimonio de un hombre que su hijo salió a conducir el vehículo y totalmente embriagado tuvo un accidente y murió. Y este hombre se llenó de rabia y dijo que iba a averiguar quién le había vendido el licor a su hijo. Iba a denunciar por haberle vendido viendo que estaba conduciendo, pero vaya sorpresa que se llevó. Cuando abrió el mueble que decoraba el comedor, había una nota de su hijo y le decía donde él guardaba el licor, botellas ahí que tenía como decoración, y le decía, papi, ya cumplí mis 18 años y ya puedo hacer lo que me dé la gana, por lo cual me llevé tu licor. Ese hombre que él quería matar por haberle vendido el alcohol a su hijo era el mismo, amén. Miren, lo que usted se permita en poquitas cantidades. Cuando yo me convertí, no cabía en la mente de nadie que un cristiano tomara trago. Pero es impresionante ver cómo muchos cristianos hoy ya han empezado a ¿qué? Que un vinito. Eso que celebremos con un vino, que un vinito no es malo. Mire, la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en la copa, porque él entra suavemente, amén. Y dice, y te va llevando hasta que te pone los ojos morados, ¿verdad? Y se vuelve tan necio, le perturba su mente que dice, otra vez me voy a levantar y lo voy a buscar, amén. Mire, hermano, es una necedad hacer lo que Dios. Léalo conmigo allí, Proverbios 23, 31 al 35.
Proverbio 23, 31 al 35. La Biblia nos amonesta que no se ponga a codiciar, ni quiera desearlo. Gente que se le llena la boca de agua cuando ve una botellita o una copita de vino. Proverbios capítulo 23, verso 31 al 35. Dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. 32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. 33. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Vuelve la gente necia, tonta, ¿ven? Tonta. Otra puerta abierta son las perversiones sexuales. Bueno, no vamos a ampliar un poco sobre ahorita por tiempo, amén. Pero mire, hermano, Dios quiere, las novelas inundan las casas de perversión sexual. ¿Qué hay en las novelas? Fornicaciones, adulterios, homosexualismos, amén. Es impresionante, hermano, cómo las casas se llenan de influencias malignas a través de las novelas. Mire, hermano, cuando usted tolera algo en la ficción, ay, pero es que es una novela, tampoco vuelvan tan fanáticos, no le ponga como tanto misterio a eso, dicen muchos. Cuando usted lo acepta en la ficción, usted termina probándolo en la vida real. Mire, la Biblia es súper clara sobre la abominación que es las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, amén. Pero hoy muchos jovencitos, hijos de creyentes, pero eso es normal. Eso no puede ser normal. Lo que Dios prohíba nunca se nos puede volver a nosotros normal. Eso trae consecuencias, Satanás la sabe. Él sabe a qué le da derecho la fornicación, a qué le da derecho el adulterio, a qué le da derecho la pornografía, a qué le da derecho la masturbación, a qué le da derecho el homosexualismo. Miren, lea conmigo estos versos, Levítico 18, 20. Ahí la Biblia es supremamente claro acerca de este tipo de relaciones. Pero como ya el mundo lo aceptó, la iglesia no puede aceptarlo. O sea, la norma no la puede establecer el mundo en la iglesia. La norma en la iglesia la establece la palabra de Dios, que dice 18:22. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. 20:13. Levítico 20:13. Levíticos capítulo 20, versículo 13. No sé quién está ya pasando los versículos, que por favor nos ayude un poco más rápido. 20:13. Dice la palabra del Señor: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Amén. Mire, hermano, eso no es que Dios nos mande a destruir aquellas personas. Lo que está diciendo es que ese derecho Satanás lo tiene. Amén. Satanás, a quienes practican esos pecados, Satanás les trae muerte. 1 Corintios 6, 9 y 10. También allí la palabra del Señor nos amonesta. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Timoteo 1, 9 al 11. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 11, dice la palabra del Señor. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores,
para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los hiperjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Verso 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Mire, hermano, Dios quiere que usted cambie la atmósfera de su hogar, amén. Que su hogar se vuelva un lugar de paz, un lugar de gozo. Es importante para eso que usted establezca linderos en su casa. ¿Qué es establecer linderos? No es que levante una cerca ahí de púa alrededor de su casa. Establezca normas. ¿Qué se puede hacer en su casa? ¿Qué no se puede hacer en su casa? ¿Qué está aprobado en su casa? ¿Qué no está aprobado en su casa? Amén. ¿Qué cosas pueden entrar a su casa? ¿Qué cosas no pueden entrar a su casa? Edifique un altar en su casa. Amén. Levante un lugar de oración en su casa, tal vez su cuarto, tal vez un cuarto que tenga ahí libre. Bueno, un lugar donde usted todos los días se presente delante de Dios, amén. Donde usted presente su casa, donde usted pida perdón a Dios por los pecados que se han cometido, amén. Usted sale de la casa y usted a veces no sabe qué pasa, amén. O tal vez usted no es dueño de casa, ¿verdad? Tal vez usted es el único cristiano de su casa y en su casa se hacen muchas cosas. Entonces es muy importante que usted todos los días santifique ese lugar, amén. Levántese un altar para Él. Que si usted es el padre de familia, mire, hermano, que en su casa se ore, que en su casa se lea la palabra, amén. Que en su casa se permita lo que Dios permite y no se permita lo que Dios no permite. Unja su casa, amén. Unja su casa. Mire, Dios le dio una orden al pueblo de Israel en Deuteronomio 6, 4 al 9, y es que lo que Él les había enseñado lo pusieran en los postes, lo pusieran en los dinteles de las puertas. Los judíos, para cumplir ese mandato, ellos crearon la mezuzá. Bueno, hoy la venden casi más de decoración que de verdad el propósito. Esa mezuzá contenía unas porciones de la palabra de Dios muy específicas que Dios le había dado al pueblo de Israel, y esto tenía un propósito. Toda persona que entra a esa casa recordara a qué casa estaba entrando, y todo el que salía de esa casa recordaba a quién pertenecía, amén. Mire, hermano, hay cristianos que no honran a Dios, no piden respeto en sus casas. Que porque llegan los amigos de los hijos a hacer trabajos y dicen vulgaridades, groserías, consumen marihuana ahí mismo. Ay, pero es que para uno es que entonces así se corren del evangelio. No, hermano, santifique su casa. Luego usted ve esa casa influenciada ahí, esa pesadez, pleitos, contiendas, ruina, un montón de cosas. ¿A causa de qué? Que han dejado contaminar su casa. Bendito el nombre del Señor. Mire, así como Satanás conoce los derechos legales, usted lo que tiene que hacer es quitárselos, amén. Ore en su casa, ore, que es que en tal lugar, yo cuando entro a ese lugar yo siento cosas raras. Pues ore en ese lugar, diga: Espíritu Santo, saca a la luz qué derecho legal tiene Satanás aquí, cómo Satanás se está paseando en mi casa como él quiere. Yo recuerdo una casa que llegamos a habitar, nosotros siempre acostumbramos a orar por las casas, a pedir perdón, ¿verdad? Donde llegamos a vivir, o un hotel que lleguemos, primero pedimos perdón. Y esa casa pues sí oramos y todo, pero yo no veía nada, pero algunos miembros de la casa veían cosas, sentían cosas, algo otros asustaban. Y un día dijimos: no, Satanás, usted aquí en esta casa no se pasea más. Aquí viven los hijos de Dios y usted no tiene derecho a estar aquí. Empezamos a orar. Y cuando estaba orando, el Señor me inquietó, porque los muebles tenían un espacio entre el techo y el mueble y habíamos mandado limpiar todo eso. Pero el Señor me guió a que metiera la mano allá en un mueble de la cocina. Y cuando yo metí la mano allá a ese lugar, encontré una botella con aguardiente y con unos conjuros ahí. Claro, era el pedacito que Satanás tenía para pasearse ahí entre la cocina, amén. Y luego un vecino nos contó algo que él había visto que quienes vivían antes habían hecho ahí.
Y eran exactamente los lugares donde el enemigo estaba ahí haciendo su recorrido, amén. Quitamos eso, pedimos perdón al Señor y nunca más eso volvió a aparecer, amén. Mire, hermano, en su casa Satanás no tiene por qué tener derecho si usted honra al Señor, amén. Entonces, si el enemigo está haciendo cosas, pues pida perdón a Dios, unja el lugar y declárelo para la gloria de Dios. Declare la palabra en su casa. Mire, hermano, de nada le sirve que usted tenga una Biblia grandota abierta ahí a la entrada si nunca la lee, si no tiene fe en lo que ella dice. No, usted tiene que tomar la palabra y lanzarla a favor de sus hijos. La Biblia dice: bienes y riquezas hay en la casa del justo y su descendencia permanece para siempre. Yo declaro que en mi casa bienes y riquezas hay en mi casa, no más pobreza, no más miseria, no más escasez, amén. Bienes y riquezas hay en mi casa. Comience a crear una atmósfera de bendición, pero usted de nada le sirve declarar si permite el pecado, amén. Tiene que sacar el pecado, los derechos legales que Satanás haya traído a su casa y limpie su casa. No deje pecadillos ahí que luego con sus hijos se van a volver pecados grandes, amén. Esas cositas chiquitas, esas zorritas chiquitas que usted se comienza a permitir, luego se le van a volver unos elefantes en la vida de sus hijos, amén. Sus hijos han sido dados por Dios para que usted los consagre a Él. Coloquémonos en pie. Hay mucho para aprender ahí, amén. Pero yo sé que Dios le va a dar revelación. Pídale al Señor: Señor, ¿qué puntos neurálgicos? Mire, leí el testimonio de una mujer misionera consagrada a Dios, su vida consagrada a Dios. En todos esos viajes, en una ocasión fue al Japón y ella vio unas caritas bonitas, unas caritas así medias caras, y le pareció lindas para llevarlas a la sala. Y las llevó a su casa y las colocó en su sala. Al poco tiempo comenzó a tener unos ataques de lujuria, una mujer ya de 60 años, y comenzó a tener unos ataques de lujuria impresionantes. Y ella le decía: Señor, pero ni de joven esto me pasó, porque estoy viviendo esto ahorita, ¿qué es lo que me está pasando? Y empezó a orar y entró en ayuno y le dijo: Señor, usted me va a mostrar, porque esto no es normal en mi vida. Yo no siento que yo haya abierto puertas. Y el Señor le dirigió la mirada a esas caras. ¿Y qué tienen que ver esas caras? Entonces le averiguó con alguien que conocía un poco más de la cultura japonesa y le dijo que esas caras, esas eran las geishas, algo así, que eran las mujeres prepagos de Japón. Miren la bobadita que había llevado a su casa y la había puesto ahí en un lugar de honor. Satanás de una vez dijo: me abrieron la puerta, y empezó a atacar. Empezó a atacar con ese tipo de espíritus, amén. Mire, hermano, usted recuerde, usted está en pelea, amén. No viva tan relajado. Entienda que Satanás se ha dado la pelea con usted, amén. Por eso mantenga su hogar, su vehículo. Mire, hay personas que su vehículo se lo prestan a cualquier persona para que hagan lo que sea con esos carros. Yo recuerdo una vez, Dios me dio mi primer carro. Y siendo un carro nuevo empezó a tener fallas de frenos. Y un solo día estaba visitando unos grupos familiares y me quedé 3 veces sin frenos. Bueno, ya en el último dije: no, yo no sigo conduciéndolo porque ya está tarde, y lo dejé y pedí un servicio de grúa y bueno, lo llevaron al taller. Y el lunes fuimos y el carro no tenía nada, todo estaba bien, pero yo me había quedado ese día 3 veces sin frenos. Entonces le dije: bueno, Señor, vamos a orar. Y le dije a mi esposo: oremos por este carro y que Dios nos diga qué pasa con este carro, porque ya me da como susto conducirlo. Y cuando oramos, el Señor me trajo ese carro. Se había quedado del inventario de estos carros que se quedan, son nuevos pero se quedan un año atrás, y yo lo había comprado, y el Señor me guiaba de que ese carro lo habían maldecido demasiado. Los vendedores lo maldijeron ya ese carro, como que el ponche de todo ese inventario fue ese carro, y eso estaba afectándolo, amén. Entonces pedimos perdón a Dios y nunca más ese carrito volvió a fallar, amén. Entonces, mire, hermano, Satanás, él no es todopoderoso, pero él aprovecha los permisos que usted le da. Pero qué hermosa la promesa de Dios en Marcos 16, que él nos ha dado poder para echar fuera demonios. Lucas 10, 19 nos ha dado poder para deshacerle las obras al diablo, y nada
nos dañará. Le dice Satanás, usted no tiene derecho a hacerme daño, amén. Dios me ha dado poder y autoridad para deshacerle sus obras. No se acomode a ese estilo.